maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Aquí estamos de regreso, 7:05, ya estamos aquí en la mesa de análisis y saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenas noches. Buenas noches, Víctor, la mesa, mi otra producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, compañeros, estamos listos para empezar. Pues vamos a hablar hoy de la mañanera, esta conferencia con la que, muy criticada, elogiada por algunos, criticada por otros, está a punto de concluir con el estilo de López Obrador, que ya está, le quedan 5 días al gobierno de López Obrador, 5 mañaneras y nos vamos, diría. No, porque no hay en sábado y domingo. Ah, claro, entonces es la última. Pues yo creo que mañana ya es mañana y el lunes, ¿no? Sí, no sé si va a haber el lunes, pero sí. 2. Aquí hay alguien que todos los días se chuta la mañanera, de la A a la Z, todos los días. Pero vamos a analizar porque bien merece, ¿no? Un acercamiento a lo que ha representado esta herramienta, este instrumento de comunicación política del presidente López Obrador, que para algunos ha sido pues muy efectivo, porque finalmente ha logrado contrarrestar a sus adversarios a través de pues una conferencia de prensa que más que conferencia de prensa, tiene alguna sesión de preguntas y evasivas, como dicen luego, pero ha mantenido constantemente su discurso contra los llamados conservadores, contra los enemigos de la Cuarta Transformación, y ha pues mantenido una estrategia de comunicación que para muchos, insisto, ha dado resultados, tanto que pues ahí están los resultados electorales y de alguna manera esa tribuna le ha servido a López Obrador desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México, por cierto, ahí comenzó todo. Como ejercicio de comunicación, Víctor, pensándolo desde el lado del emisor, es algo infalible, ¿no? La mañanera cumplió cabalmente con el objetivo que planteó el presidente para él y sus intereses, ¿no? Si es un ejercicio de libertad de expresión, si es un ejercicio para una verdadera rendición de cuentas, bueno, eso por supuesto que estaría muy a debate, pero para lo que él quería lo logró, lo consiguió, puso los temas en la agenda, no se fue liso. De todas maneras habría que entender que cuando tienes un formato así, también le alcanzaron a conectar 2 que 3 coscorrones en la propia mañanera, es decir, ponerle temas que no necesariamente él tenía en la agenda, pero que por la astucia de algunos comunicadores o periodistas alcanzaron a poner el punto sobre las IES ahí mismo, desde donde se generaba la noticia. Pero pues digamos que fue del 80-20, ¿no? O más, o 90-10. La agenda la tenía él, la agenda la ponía él. Digamos que a partir de todas sus conferencias mañaneras, de la posibilidad de estar ante el micrófono abierto, pues él dictaba prácticamente de lo que se hablaba en el día. Fueron pocos casos los que se alcanzaron a salir de esa lógica. Entonces, desde un ejercicio de comunicación, no entrando al tema ontológico, digamos que lo hizo para sus fines, ¿no? Eso es, bien. Juan. Fue un ejercicio meramente político. A los ciudadanos pues poco o nada les sirvió. Daba poca información realmente necesaria para el ciudadano. Mucha información política, demasiada información política. Anécdotas históricas, pues a veces no tan ciertas, a veces no. Era un show, realmente era un show matutino, 3 horas. 3 horas duraba más o menos. Dura. Pues sí, no se termina. Se termina mañana, dura 3 horas, llegó a durar 4. ¿Que no, el lunes no va a tener? Y dijo que sí, pero va a ser, que va a dar un comunicado, 10, 15 minutos dijo él, y después van a comer tamales ahí con la gente que estuvo presente en esta conferencia, ¿no? Yo creo que mañana ya, digamos que será la última mañanera, completa, formal, digamos. El lunes ya será más bien un despedida, pero va a ser más fiesta. Repito, fueron más de 1500 mañaneras, bueno, conferencias, nunca, no mañaneras no me gusta decirles, son conferencias que tampoco eran conferencias, más bien eran monólogos, nomás para que se den una idea. Muy poquitas gentes la vieron completa, repito, casi 4 horas, a veces se aventaba 3 horas, pero contestaba en 3 horas, él daba 1 hora más o menos de exposición con alguien invitado,
y él 1 hora y media, 2 horas contestaba, entre comillas, entre 5 y 6 preguntas y tardaba hasta 40 minutos en contestar una pregunta, nada que ver con el tema. Daba datos históricos, anécdotas, insultaba a opositores. Todos los días igual, no le cambiaba. Y cuando se veía así ya bastante golpeadón, ponía a Chicoche, o a Juan Gabriel, o cualquier grupo musical. Era un show, o sea, realmente era un show mañanero. Eso sí lo llamó mañanero porque era un show, una revista de entretenimiento en la mañana. Y sirvió en la parte política. ¿Qué tanto sirvió al ciudadano? Pues pongamos de ejemplo la pandemia. Salió información importante de la pandemia, o sea, nos enseñaron a cuidarnos en las conferencias, o más bien era para justificar lo que estaba sucediendo. Pongo ese ejemplo, ¿no? O sea, hubo muy poca información útil para un ciudadano apolítico, pero mucha información política, demasiada. Se decían tantas cosas que se perdían las notas y era 1 o 2 notas cuando había más notas ocultas, pero como era tanto, era muy difícil saber cuál tomar y cuál no. La gente casi siempre veía nada más los bytes, pequeños fragmentos de la conferencia que la prensa consideraba que era noticia, porque lo que se dijo ahí muy pocas veces trascendió si la prensa no lo tomaba. Armando. Para mí la verdad, siendo francos, abiertos. Siempre, aquí somos siempre francos de ser y abiertos. Sincero, bueno, perfecto, siempre. Qué bueno. Decimos que lo la dices. verdad siempre. Sí, señor. Para mí, yo la calificaría como un show mediático, esta mañanera. Fue un espacio informativo para el control de masas sociales a través del discurso presidencial. Siempre dijo lo que quiso decir, sus verdades eran las grandes verdades. Difícil sus datos irreversibles, irrefutables, y quien se atreviera a desmentirlo, a criticarlo, señalarlo, pues ahí estaba siempre y está predispuesta la ola chaira para trabajar a través de las redes sociales y devorar a los críticos del presidente. Es la realidad. Así hemos vivido estos 6 años. Este espacio informativo para el control de masas, como yo le llamo, fue planteado por AMLO, porque lo instrumentó desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y luego fue reestructurado y conducido, diseñado mediante una nueva estrategia por su vocero presidencial, Jesús Ramírez. Es ese orquestador de la forma en que operó la mañanera, y ahí está ese diseño, una estrategia para construir cortinas de humo también, siempre listas cuando hubiera un tema incómodo para la presidencia de la República, temas relevantes y complicados. Él siempre, inteligente y astutamente, López Obrador, como siempre ha sido, evitaba ese tipo de temas y siempre tenía a la mano una cortinilla de humo para desviar esa atención, con el solo nombre de Calderón, que fue su gran escudo protector contra los ataques. Ahí lo sacaba. Luego los neoliberales, cuántas veces los mencionó durante estos 6 años, muchísimas veces, siempre los liberales por el frente, y anteponiendo a los empresarios frente a las clases humildes, protegidas, al pueblo asalariado de México, haciéndolos ver como los enemigos de la gente necesitada y vulnerable. Ese fue el discurso, y le funcionó también, que incluso construyó una nueva dinámica política y se vio en las elecciones. Claudia Sheinbaum lo superó a él mismo en captación de votos en la campaña presidencial del pasado 2 de junio. Claudia Sheinbaum, y eso ¿a qué obedece? Precisamente a esa estrategia informativa permanente con que Andrés Manuel López Obrador tocaba todos los días las fibras íntimas del pueblo de México, el corazón. Se vendió como un hombre bondadoso, no digo que no lo sea, yo no sé, pero la gente sí lo captó. Le decían el cabecita de algodón, no me lo toquen, y la gente pues defendiéndolo siempre. Ahí está el pueblo queriéndolo, y su aceptación al término de su mandato es importante en estos momentos. Bueno, se calcula que la audiencia estuvo en un promedio, tuvo varias temporadas muy buenas, pero fue bajando. En promedio, El Economista publicó un reportaje, un análisis que hizo Jorge Bravo, y él hace una revisión de las audiencias, y calculaban entre 10 y 11 millones de personas diario el alcance
en redes sociales de esta conferencia de López Obrador. Ningún otro presidente de la República, para entrevistar a un presidente de la República, hombre, pues era un milagro que lo agarraras en alguna gira, que te dejaran entrevistarlo. El que tuvo más acercamiento con los medios de comunicación fue Peña Nieto, quizás de los más recientes, ¿no? Y Calderón también, sí, pero no todos los días. Ahora, entrevistar a López Obrador en las giras también ha sido mucho más fácil que otros presidentes, hay que decirlo, más accesible, ¿no? Yo creo que ese formato de comunicación, y yo así discrepo con lo que dice Armando, va más allá de olas chairas, como le llaman, ¿no? Porque definitivamente hay posturas igualmente radicalizadas. Hay gente en México que cree que todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es verdad. Y hay quien cree que todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es mentira. Hay quien jamás le va a conceder una sola cosa buena en su gobierno, como también hay quien cree que fue inmaculado su gobierno. En ese sentido hay dos puntos de polarización, donde si te pones a ponerle unos chairos y al otro derechangos, o como les quieras decir, pues es una cosa que creo que no te llevaría a nada, más que esa misma polarización en la cual al presidente le convino durante mucho tiempo y la fue sembrando, ¿no? ¿Por qué le convino? ¿Por qué le convino? Porque al final de cuentas él sabía que estaba trabajando a través de un sistema de votos por mayorías, y él digamos, empatizando con las mayorías a través de discursos pues logrados, bien dirigidos hacia cierto sector poblacional, con ciertas características ideológicas que tienen en la concepción del México ciertos valores y arraigos, pero también ciertas animadversiones añejas, Víctor, retratadas muy bien en varios autores, como Octavio Paz y otros más. Podríamos encontrar que él le hablaba a esos mexicanos, ¿no? Y entonces con esos discursos, por supuesto que mantenía además con la cadencia en la que lo hacía, su forma de hablar, de poner las pausas, las comas, eso que aparentemente se le olvidaba, pero también eran, estrategias discursivas para ganar tiempo y irle dando cierto énfasis, pues fuera un comunicador experto, ¿no? Ahora, de la calidad de los mensajes, si sirvieron o no para la transparencia y la rendición de cuentas y otras tantas cosas, podríamos también estar debatiendo. Yo creo que no, pero para efectos de lo que a él convenía, a su grupo político convenía y a su movimiento llamado Cuarta Transformación, le dio más que buenos resultados. Entonces, vamos a una pausa. Estamos hablando aquí de la mañanera, sí, de este instrumento, esta herramienta, estrategia de comunicación del presidente López Obrador, que está a punto de concluir su gobierno. Ahora va a continuar Claudia Sheinbaum, probablemente pues con un formato similar, pero con un estilo distinto. Ya veremos. Yo he visto en las conferencias a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, y es muy distinta a López Obrador en la hora de abordar los temas. Más técnica, digamos, su formación profesional es diferente, pero la convencieron de que es un instrumento de comunicación que vale la pena conservar. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con algunos comentarios que nos están llegando aquí a través de las redes sociales. La mañanera, ¿ha sido un espacio para la rendición de cuentas o es populismo? ¿Usted cómo la ve? Esperamos sus comentarios, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, pues aquí seguimos. Juan, tú ¿cuándo empezaste, digamos, a analizar? Desde el día 1. Desde la primera. Sí. Eso es. 1400 y tantos. Hay que decir también que aguante, ¿no? Del presidente y de los que tienen que estar ahí, porque entre la audiencia, yo nomás digo una cosa, no solo los seguidores del presidente López Obrador y, digamos, los beneficiarios de los programas sociales, los fieles seguidores del presidente, sino también los periodistas, hemos tenido que estar atentos a lo que dice, porque pues da nota todos los días, como Jesús dice, pues marca la agenda y da mucha información que sirve para pues el seguimiento de muchos temas. A ver, es el presidente. Pues sí. Lo que diga iba a ser nota, no, a ver, quien haya sido presidente, que sea parado y 3 horas iba a dar nota, porque es el presidente. Punto. Fuera de eso, es el presidente. Y para empezar nota. Con eso. Sí, es el presidente, entonces lo que diga da nota. Ahora, que aguante, es que ese era su gobierno. Él gobernaba desde ahí. Ahí daba instrucciones, ahí giraba las órdenes a los secretarios. Digamos que ese era su escritorio, por ponerlo físicamente en algún lugar.
ahí gobernaba, era su escritorio. Desde ahí, incluso hay secretarios que se sorprendían que desde ahí les daban la orden, porque ahí es donde ordenaba, él gobernaba de ahí, y luego su agenda, porque sí está pública, la agenda, vean la pública, cuando estaba ahí, se publica evento privado, evento privado, evento privado. Entonces el aguante era, porque durante esas 3-4 horas, digamos que era su manera de gobernar, él gobernaba desde el micrófono, esa era su manera de gobernar, si era eficiente o no es otra cosa, pero desde ahí gobernaba, por eso aguantaba, porque digamos que es lo que le podrías dedicar a la gobernanza, al trabajo, era desde ahí. Él mismo decía, saliendo de aquí, desayuno y me pongo a escribir mi libro. Él lo decía, o sea, él tampoco es así como que escondía esas cosas. Entonces cuando dicen, sí que aguante, pero si lo trasladamos a la parte ya a laborar, pues era su labor. Ahí laboraba, ahí gobernaba, y ahí tenían los secretarios. A mí se me hace un desperdicio de horas hombre, horas mujer, horas persona. Tener ahí 4 horas a los secretarios, sin hacer nada, sentaditos, y ya hablaba, a veces ni hablaban, los tenían ahí 4 horas. Pero bueno, finalmente así está. Y los números que marca ¿quién fue el financiero? No me acuerdo. El economista. El economista. Nosotros también hicimos nuestro propio análisis por trabajo. No tenemos esos números, desconozco qué fue lo que tomó. Pero en las puras redes sociales del presidente, en las puras redes sociales de él, no llegaban a 600,000, entre 600,000 y 800,000 conferencias, vistas entre YouTube, Facebook, Twitter. Por ahí andaban en sus redes sociales. Desconozco eso de los 10 millones, etcétera, no sé dónde, cuestión de verla, ¿no? Sí. Y hablo única y exclusivamente de las redes sociales del presidente, y por ahí andaban. En YouTube él tiene como 5 millones de suscriptores, 500,000 era el promedio. Sí, poco más de 4 millones tiene. Sí, el 10% de YouTube eran los que lo veían. Eso es. Bien, Armando. Mire, el presidente a través de sus mañaneras desató un ataque frontal, letal, en contra de periodistas de corte nacional y medios críticos opositores a su proyecto de gobierno. Nombres los conocemos de sobra. Y a todos esos periodistas los criticó severamente, se echó al pueblo encima, prácticamente los denigró. Yo no sé si con razón o sin razón, no voy a poner a averiguar. Él siempre los señaló, los puso de chayoteros, vividores de los gobiernos, de presupuesto, y exhibiendo sus riquezas, sus patrimonios familiares, personales. Atacó muy duro a toda la prensa crítica, es una realidad. Y ese espacio lo convirtió en un espacio donde convirtió muchas mentiras en verdades, eran sus verdades. Aquí estamos de regreso, después del corte en radio. Nos quedamos contigo, Juan. Vamos a darle vuelta a la mesa. Bien, estaba revisando aquí el artículo del economista que nos dice, hay una serie de datos que da a conocer ahí, que en promedio tenía aproximadamente 10 millones de espectadores, ¿no? Entonces, bueno, sí, decía que nada despreciable, ¿no? Quería cuestión de revisar, no he revisado Sí. el economista, el estudio, para ver qué fuentes tomó. Nosotros hicimos el propio, sus propias redes sociales, las únicas exclusivamente del presidente, por ahí andaban entre 600 y 800,000 vistas al día en las redes sociales del presidente. Desconozco si también checaron lo de otros medios. Pero bueno, más allá de eso, muy pocas personas la veían completa, muy poquitas personas. Lo que las personas veían, porque también hicimos estudios de esos, eran los bytes, eran pequeños fragmentos de 5 o 6 minutos. Eran lo que veían realmente la gran mayoría, estos 10, 15 millones, por ahí es lo que veían, pequeños segmentos de la conferencia. Y esos segmentos eran lo que tomaba la prensa. Por eso cuando dicen que es un ejercicio de comunicación inédito donde el presidente pone la agenda, yo les digo sí, pero quien decidía que se replicaba o no, seguía siendo la prensa. Porque repito, en 4 horas, 3 horas de conferencia, se perdía mucha información. Y lo que le llegaba al grueso de la población era lo que los medios decidían. A veces en nuestros análisis decíamos, esta información es importante y no la tomaron los medios, mira qué curioso. Esta que no es tan importante, pum, los medios la exponenciaron. Entonces, sí fue importante, pero los medios jugaron un papel clave en qué mensaje era el que se replicaba y cuál no. Porque, insisto, era mucha información la que de ahí salía, había mucha paja, entonces era muy complicado discernir cuál sí y cuál no. Eso es, Armando. Sí, yo comentaba ahorita que sí desató un ataque frontal muy fuerte en contra de varios periodistas nacionales, de los medios nacionales y medios también informativos, incómodos para su gobierno, para su proyecto. Ahí está, esa queda para la historia.
los puso de chayoteros, bandidos, sinvergüenzas, vividores, adjetivos le sobraron siempre. López Obrador fue experto en convertir algunas mentiras en sus propias verdades, verdades que la gente siempre le creyó, y no batallaba mucho para que lo defendieran en las redes y en los mismos medios. Tenía también sus seguidores, tenía una estrategia de comunicación importante, tuvo el presidente. Pero aquí ahora la pregunta que yo me quisiera hacer y que quiero tener en el aire: Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, al parecer va a continuar con la mañanera, pero la pregunta es, ¿va a ser la misma tónica, la misma estrategia de comunicación, el mismo formato con que se ha dirigido Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México? Al parecer, López Obrador le heredó a Jesús Ramírez Cuevas, su jefe de comunicación social actual, y en calidad va a ser el coordinador de asesores de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Pero no sobran y no faltan los que dicen que los enterados de la tenebra política, que el López Obrador lo ha dejado ahí precisamente para que siga diseñando esa tónica de comunicación que él instrumentó entre ambos. Y habría que ver si el límite de tolerancia de Claudia Sheinbaum para tener a Jesús Ramírez encima y queriéndola dirigir o queriendo instrumentar estrategias como las hizo con el gobierno de López Obrador a través de las mañaneras. Yo tengo mis dudas hasta dónde va a estar el límite de Claudia Sheinbaum. ¿Será un mes, 2 meses, 3 meses, un año? No sé, pero yo creo que tarde o temprano esa relación va a tener que tomar un rumbo distinto a la armonía que han manejado con López Obrador Jesús Ramírez. En la mañanera vamos a saber también si es una estrategia de comunicación para todo un sexenio, y sabemos que pues el presidente López Obrador sigue marcando la agenda y lo seguirá haciendo hasta el último día de su mandato, y probablemente pues como un líder de este movimiento de la Cuarta Transformación, pues seguramente lo van a consultar mucho, ¿no? Además, no creo que se retire completamente. Ya gradualmente veremos cómo se va a ir Claudia acomodando con su gobierno, pero ya dijo que sí va a tener conferencia. Vamos a ver con qué estilo y vamos a ver qué tanta importancia en cuanto a tiempo le va a dar la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pobre Claudia, la verdad es que imagínate tener que mantener esa figura. Él había dicho, el presidente, que se retiraba a su rancho, sí, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí. Pero luego dijo que no, que mejor se quede en la Ciudad de México para aclimatarse, esas fueron las palabras, ¿no? Sí. O sea, como para dejar pues voy a dejar el reflector, pero si me voy a mi rancho, que sí está muy lejos, está pues hasta Chiapas, ¿no? Entonces pues está complicado, entonces mejor se queda en la capital. ¿Qué quiere decir eso? Pues cerquita de donde se están tomando las decisiones. Por eso digo que es complicado para Claudia. Y otra cosa, el formato de la mañanera no va a ser para todos, es decir, no creo que Claudia, con su forma, su estilo, quiera emular tal cual a lo que hacía el presidente, porque pues hay cosas que no se dan, pues, ¿no? O sea, no todas las maderas agarran todos los barnices, entonces creo que aquí va a haber diferencia. Y respecto a lo que comentaba Armando, es cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador era este ícono de la polarización que le llamó de 1000 maneras a sus opositores y a sus detractores con unas palabras muy groseras, pero por ejemplo, ¿sabes cómo le dice Diego Fernández de Ceballos en Milenio cada vez que escribe cómo se refiere al presidente? Como tartufo, ¿no? Cómo se refiere Loret de Mola hacia el presidente, Marín hacia el presidente, en algunas columnas, no en todas, López Dóriga hacia el presidente, ¿cómo se llama? Gil Gamés hacia el presidente. Es decir, pues también abrieron esa puerta, ¿no? Sí. Broso, además. Y entonces hay a quien le gusta, digo, como público, vamos a pensar, ¿quién le gusta? Qué bueno, que le echen, échale al gobierno. El show. Está padre el show. Sí. Y de la misma manera hay a quien le gusta que el presidente, con esa figura, con esa investidura que no habíamos visto, es decir, que un presidente como jefe de Estado te bajes a pelear con un columnista que lo que está haciendo es pues generando opinión, pues es también como una cosa complicada. Por eso te digo que no se les da a todos. Es decir, si en el futuro creen, y eso lo han querido hacer algunos payasos en los estados, algunos payasos que son diputados y que se creen con el mismo poder de Andrés Manuel, y les ha salido el tiro por la culata, Víctor. Cuando se quieren, es más, Estrada Ferreiro, cuando se ponía de bravucón con los periodistas, sí, ve cómo le fue. El Químico Benítez, cuando se amachó y les dijo 1000 cosas a los periodistas, mira cómo les fue. Es decir, y otros tantos payasos que han creído que el poder te da para hacer esas. Pues no, se le dio a Andrés Manuel por contadas circunstancias, pero
pues si te pones en esas, la verdad es que no siempre termina bien la cosa. De acuerdo contigo. Hay que tener... Además, hay que recordar que López Obrador, y aquí me está recordando un radioescucha, siempre ha sido un hombre muy disciplinado en su actividad política. Más allá de que les guste o no el estilo a muchos, es su oficio. Y vicio. Bueno, pues no sé si sea vicio. Es adicto a la política. Sí, es un vicio y está bien. Pero se requiere disciplina y constancia para lograr mantenerse ahí tanto tiempo, tan expuesto, porque dar conferencias de prensa todos los días implica un alto riesgo, lo sabemos, un resbalón, una palabra que maldice, te va, ahora sí que la conferencia se la lleva una expresión, en fin, es mucho el riesgo. ¿Crees que le sirvió? A él sí, claro, absolutamente a él sí, a los ciudadanos no sé, a él sí plenamente, y pues requiem por los paleros, a ver dónde van a quedar las moléculas y las cosas cranianas. A ver, y claro que busquemos el significado del RAE, la palabra palero, para que vean si hicieran paleros, ¿no? Sí, señor presidente, ¿por qué es usted el más guapo del mundo? Porque este tiene la fuerza. Sí, claro, porque era la corredora keniana, porque este tiene la fuerza de un corredor keniano. O sea, sí, en serio le preguntaban, señor presidente, ¿qué hace usted para verse tan conservado? No, pues lindo, de plano. Bien, cerramos, Armando. Pues mira, y López Obrador inteligentemente, yo creo, dejó a Claudia Sheinbaum atada de manos para rebelarse. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues gracias a la estructura política que López Obrador construyó y que le servirá como un muro de contención ante una posible y eventual rebelión de la sucesora, Claudia Sheinbaum. El poder judicial, el poder legislativo están completamente de su mano, y tiene muchos de los gobernadores, la mayoría los puso López Obrador, y importante parte del gabinete presidencial es gente de López Obrador. Tiene cómo defenderse y obligar de alguna manera a ser un poco aliada a Claudia Sheinbaum, pese a muchas situaciones que van a enfrentar, que no le van a gustar a la nueva presidenta, pero que tendrá que ir construyendo su propio camino para rebelarse en su momento. No puede soportar la sombra permanente los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí están los comentarios, quedan los comentarios ahí también en Facebook. Les agradecemos de antemano y seguiremos platicando aquí. Le quedan 5 días de gobierno a López Obrador, contando ¿no? Uh-huh. O sea, y va a gobernar hasta el último segundo, ¿eh? Hasta el último. Y después del último segundo. No, señor. A partir del 1 de octubre tendremos presidenta de la República, ¿sí? Ya el presidente López Obrador a descansar, ¿sí? Que mucho, sí, pero hasta el último minuto va a dar órdenes, ¿no? Está en todo su derecho, hasta el último segundo. Bien, nos vamos, Jesús, muchas gracias. Juan, muchas gracias, Armando. Gracias a ti. Y gracias, sobre todo, gracias a usted por su compañía. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de lo que ya será viernes. Ya será viernes mañana 27 de septiembre. Gracias, pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.